continuando el ciclo del año pasado, en que se ofrece esta tribuna a distintos profesionales para encarar los temas de actualidad y otros, no tantos, pero que hacen a la vida ciudadana de todos los días. El observatorio hace estas charlas en colaboración con la UNSA. Esta vuelta le toca al doctor Néstor Pérez Baliño, prestigioso profesional, que ya lo tuvimos el año pasado y marcó ciertas cosas que después sucedieron, así que hoy vamos a escuchar con más atención su palabra y todo su conocimiento volcado también hacia ese punto que dentro de la política pública a veces está descuidado, que es la salud pública, y sobre todo después de este año y medio con la pandemia. Néstor Pérez Baliño, nuestro disertante de hoy, es doctor en medicina, cardiólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Cardiológica Argentina, ex viceministro de Salud de la CABA y ex viceministro de Salud de la Nación, Fellow American College of Cardiology. Bueno, todo esto es poco para el conocimiento que nuestros participantes y amigos que nos están viendo y aquellos que nos van a ver después con la reproducción de YouTube, es nuestro conferenciante de esta tarde. Néstor, la pantalla y el sonido del observatorio y de la UNSA son tuyos. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión del observatorio. Yo quería hacer una presentación, si ustedes me permiten, voy a poner unas diapositivas para poderlo hacer en un tiempo adecuado y que sea más ágil, pero yo quería hacer primero un pantallazo de qué nos pasó, porque no podemos dejar nada más que la pandemia diciendo se murieron más de 112.000 personas y la cuarentena larga. Digo, hubo mucho más que podemos mostrarlo objetivamente con números, con estadísticas, con gráficos, hubo mucho más que demuestra la improvisación y, digamos, todos los efectos colaterales por no haber encarado en forma multidisciplinaria la estrategia para enfrentarse en una pandemia. Y después quería, los minutos finales, dedicarme a ver cuál es el desafío que tendríamos para ir saliendo, para la salud pública globalmente en la Argentina. Digo la salud pública hablando del sistema de salud de la Argentina, no solamente del sector público. Bueno, voy a ver si puedo pasar unas diapositivas. A ver si... No, esta no es. Acá, ¿se está viendo la diapositiva? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, miren, primero quería decir así estos títulos, ¿no? En primer lugar, que esta no será la última pandemia. Ya tuvimos hace 10 años la gripe H1N1 y hoy el mundo está muy interconectado y hay poblaciones que se incorporan a viajar que antes no viajaban y que tienen distintas culturas, distintos hábitos alimenticios. Así que estamos en una etapa de la humanidad donde las pandemias se van a dar con cierta frecuencia. En todas partes del mundo hubo defectos en la contención y principalmente el tema de la contención de una epidemia se da hoy en los aeropuertos, ¿no es cierto? La gente, los virus, por ejemplo, viajan en los aviones y rápidamente están de un país a otro o de un continente a otro. Nosotros tuvimos un severo problema en Ezeiza desde el comienzo, en donde hubo déficit de testeo permanentemente. Yo estaba en contacto con los profesionales médicos de la ANAC y tenían sobre 15 médicos que tiene que tener la ANAC, durante todo el año 20 tuvieron 8 y nunca fue terminado de equipar esa parte de la salud de la ANAC.
la Organización Mundial de la Salud debe redefinir la situación de pandemia. En el año 2012 se retiró el concepto de mortalidad dentro de los puntos para definir una pandemia. Y la verdad que en esta pandemia la OMS perdió rectoría, tuvo muchas idas y vueltas en informaciones. Esto hizo que cada país entonces tomara estrategias diferentes con diferentes experiencias donde habían prueba y ensayos y vuelta atrás. Tuvimos una cuarentena temprana en Argentina que, bueno, que la apoyamos todos porque teníamos que definir la población de riesgo, la tasa de letalidad, las comorbilidades, ver los recursos con los que contábamos, porque estábamos en ese momento viendo lo que estaba sucediendo en Europa, principalmente en Italia, donde veíamos que faltaban camas y faltaban respiradores. Pero después vino... se entusiasmó esta estrategia de la cuarentena y tuvimos una de las cuarentenas más prolongadas del planeta. Esto provocó efectos secundarios que lo podemos medir y hoy quiero mostrarlos fundamentalmente en las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo, por mi especialidad, me dediqué a ver el tema de las enfermedades cardiovasculares y hubo un claro aumento de la mortalidad. Y faltaron campañas nacionales que pudieran, importantes en redes y medios, que pudieran mostrar las estrategias de cómo convivir con el virus, y el único mensaje que era un mensaje que atemorizaba a la sociedad y que había que estar encerrado. Miren, fíjense este cuadro acá de la izquierda. Acá están la reducción que hubo, comparado a abril del 19 con abril del 20, y esto se mantuvo todo un semestre en el 2020, estas barras muestran toda la reducción que hubo en la atención de diferentes patologías. Y lo que nos interesan a los cardiólogos, por ejemplo, los síndromes coronarios, las angioplastias, las cirugías coronarias, disminuyeron en su atención entre un 65 y un 60%. Y también sucedió en las enfermedades oncológicas, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el melanoma, entre otros. Una clara disminución de la atención. Y esto se debía fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, había un temor de la población y aquellos con síntomas, por ejemplo, con dolor de pecho claro, tardaban en ir a los centros hospitalarios por miedo al contagio. Y por otro lado, muchos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, dirigieron todos los recursos hacia la atención del COVID y dejaron déficit de atención en las enfermedades crónicas no transmisibles, que les vuelvo a repetir, y todos lo sabemos, que son la principal causa de muerte en el país. Porque si nosotros tomamos todo el año epidemiológico, que va desde en la primera semana de enero a la última al 31 de diciembre, en el país se mueren 360.000 personas, 100.000 de enfermedades cardiovasculares, 60 y pico y algo más de oncológicas. Después vienen las enfermedades respiratorias y la gripe, que fue suplantada en este momento por el COVID, en donde en el año 2020 fallecieron 42.000 personas, pero habitualmente por la gripe, como decíamos, por la gripe fallecen entre 35.000 y 40.000 personas. Si las charlas que dábamos en el año 2020, decíamos que bueno, que ya pasamos esta parte, pero que cuando venga la segunda ola en el 2021, de acuerdo a la información que daba el gobierno, que teníamos ya el convenio con Pfizer por 13 millones de vacunas, por 60, por otros 25 millones de vacunas de AstraZeneca, etcétera, etcétera, en el otoño del 2021 ya nos iba a agarrar la segunda ola con un alto nivel de vacunación. Eso no sucedió, y tuvimos una segunda ola con muchísimo más mortalidad que la primera ola
que sucedió en el año 2020. Fíjense este dato, este gráfico lo quiero mostrar a ver cómo es. Miren, esta es la mortalidad del infarto agudo de miocardio en el año 19, la mortalidad intrahospitalaria, es decir, cuando miramos todo, qué les pasa en un año a los pacientes que se internan con infarto, vemos que el 6% en las unidades coronarias fallece. Este año, el año 2020, casi se duplica, y esto se mantuvo durante todo el primer semestre. Y esto era fundamentalmente, como dije, porque la gente llegaba tarde por temor a ir a los centros asistenciales. Y en este gráfico, es interesante verlo, este es el gráfico de todo el daño de la pandemia, porque el daño de la pandemia no es el efecto exclusivo del virus. Fíjense, acá tenemos 4 curvas. La primera curva es el daño exclusivo del COVID-19, el daño producido por el COVID-19. Pero acá hay una segunda curva, que es el daño y la morbimortalidad producida por el déficit de atención de las enfermedades agudas. Y esta tercera curva, que es el daño producido por la desatención de las enfermedades crónicas. Y miren esta curva, que aún permanece elevada, y quienes hacemos consultorio aún estamos viendo esto. Esta curva que permanece elevada se debe entonces al trauma psicológico, a la enfermedad mental, a la injuria económica y al burnout, que aún todavía permanecen. The Lancet publica en el año 2020 un artículo donde dice que el COVID-19 no es una pandemia, que se trata de una sindemia. Esto es una nomenclatura, una palabra acuñada en la década del 90 por un médico antropólogo, donde dice que hay virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que necesita hacer sinergia con otra enfermedad concomitante para provocar el daño o la mortalidad. Pero no solo con una enfermedad, sino con la situación de vulnerabilidad social que puede tener una persona, y ahí también produce daño. Ustedes recuerdan esas imágenes que veíamos de Nueva York con fosas comunes. El principal problema en Nueva York, cuando eran esas fosas comunes, eran de pacientes que habían fallecido de barrios socioeconómicos muy humildes, muchos de ellos sin las condiciones legales para estar. Por eso las familias muchas veces no los reclamaban y terminaban en una fosa común. Entonces, la discusión que hubo en el mundo, pero fundamentalmente en Argentina, si en la estrategia en estas pandemias era encerrar a los sanos y a los enfermos, como hicimos nosotros. Y la realidad es que esto se mostró que no era una situación de beneficio, y se definieron 3 grupos claros de riesgo. El grupo 1 de alto riesgo, que tiene que ver, sí, con las personas con enfermedades crónicas o conjunto de factores de riesgo, mayores de 80 años en los geriátricos, y esas son las personas, y en los barrios vulnerables. Es decir, un paciente de 40 años diabético en un barrio vulnerable tenía mucho más riesgo que un diabético de 70 que tenía un domicilio adecuado para aislarse. Después está el grupo 2 de riesgo poblacional, que son las personas con los antecedentes epidemiológicos, es decir, contactos estrechos, de sintomáticos o asintomáticos, y ahí la conducta es fuerte medida de testeo y aislamiento a los positivos. Eso es fundamentalmente lo que nosotros tampoco tuvimos en forma suficiente, que son los testeos. Y el tercer grupo, que es el de riesgo individual, que son las personas que tienen factores de riesgo o enfermedades crónicas que postergaron los controles, como vimos en las curvas, tanto de déficit de atención de enfermedades crónicas, tanto en su periodo agudo como en su periodo crónico. Y ahí es importante, si hubiésemos tenido una estrategia multidisciplinaria, fuertes campañas
en los medios y en las redes, promoviendo la consulta médica, especialmente en las patologías que producen la mayor mortalidad anual, como la cardiovascular, las oncológicas, etc. Faltaron todas estas campañas, ¿no es cierto? Miren esto que es interesante para ver cómo tenemos que enfrentar las pandemias. Este es el llamado efecto Dunning-Kruger, que dice que cuando nos iniciamos recién para tomar conductas o estrategias, es decir, como novatos en un problema que enfrentamos, tenemos mucha confianza en las estrategias que vamos a tomar. A medida que pasa el tiempo, se va perdiendo la confianza, pero se va ganando en experiencia, y cuando se va ganando en experiencia, sube la confianza, pero ahí se hace experto. Nosotros mantuvimos la estrategia que tomó el gobierno, se mantuvo. Estrategia que se hizo se mantuvo en el tiempo sin ninguna crítica, y esto es lo que llevó a las improvisaciones. Por eso hay una propuesta que es generar un área, sabiendo que esta no va a ser la última pandemia, generar un área de conocimiento multidisciplinario permanente asociado a los departamentos de epidemiología, con el objeto de un estudio, seguimiento estratégico y toma de decisiones para enfrentar futuras pandemias. Un área de conocimiento multidisciplinario, y también mayor coordinación entre el Instituto Malbrán y el Hospital de Infecciosas para tener rectoría, casi queriendo imitar un CDC, pero teniendo rectoría sobre las enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Esto es lo que nos pasó. Y por supuesto que tendremos muchos detractores, pero hoy estamos viendo que la mayor inmunización provocada por las vacunas o por los que ya tuvieron la enfermedad está haciendo caer claramente la mortalidad y la internación. El contagio cae también, pero el contagio va a caer más lento que lo que cae la mortalidad y la internación. En la ciudad de Buenos Aires, hoy la internación es del 14% de las camas. Bueno, pero ¿cuál es entonces el desafío que tiene la salud, el sistema de salud en la Argentina? Así, a grandes rasgos. Primero, esta es todos lo conocemos, las principales causas de muerte en la Argentina, que en una situación fuera de una epidemia o de una pandemia, las infecciones están al final, la cardiovascular, tumores, respiratorias y causas externas, que son los accidentes, son las principales causas de muerte. Y sobre esto fundamentalmente son las patologías prevalentes de mayor mortalidad que tenemos que actuar. ¿Cuál es la situación en Argentina? En Argentina, el 36%, aproximadamente 15 millones de personas no tienen cobertura formal, es decir, no tienen obra social, no tienen PAMI, no tienen prepaga, no tienen la obra social provincial. Y en la ciudad de Buenos Aires esto es el 18%, es decir, aproximadamente unas 500.000 personas en la ciudad de Buenos Aires no tienen cobertura. Ahora, sí está la cobertura, por supuesto, pública, pero en la cobertura pública tenemos esta situación que podemos ver en este gráfico. En la cobertura pública, la mayoría de las personas utilizan la cobertura del hospital público para ir a tratar la enfermedad y muy pocos para hacer prevención. Entonces, fíjense la diferencia de las poblaciones que tienen obras sociales o prepagas con respecto a los que solo van al sector público, con respecto a medidas de prevención como controlarse la presión, el colesterol, la glucemia, un PAP o una mamografía. Fíjense qué diferencia hay en el porcentaje de gente que utiliza, que tiene un lugar de pertenencia de una cobertura con respecto a los que solo van para el sector público. Pero también es interesante ver que cuando esta población que va al sector público se entra dentro de una cobertura, como por ejemplo, esta es 60 control de glucemia, un ejemplo, 60% de control de la población de los que van espontáneamente al sector público, pero apenas se los incluye
en la cobertura porteña de salud, que es una ley en la ciudad de Buenos Aires donde el paciente tiene su pertenencia, su credencial, su médico de cabecera, su cercano a su domicilio, que tiene su derivación en un tránsito ordenado. Esto quiere decir que se va a hacer los estudios a otros niveles en el hospital o en los centros de salud, pero después vuelve al médico de cabecera, que hay 300 médicos de cabecera distribuidos en los barrios, y tiene un programa de medicamentos esenciales gratuitos. Enseguida, cuando esa población del sector público es incluida en el seguro público como la cobertura porteña de salud, enseguida empiezan a aumentar los controles y empiezan las medidas de prevención. Y esto lo quiero señalar como un ejemplo de que es imposible hacer una reforma de salud en Argentina y en cualquier país si no se establece una política de Estado. Y cobertura porteña de salud fue un ejemplo de política de Estado. Mire, comenzó en el año 1996 en el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando Héctor Lombardo era ministro, con un programa que se llamaba Programa de Médicos de Cabecera. Enrique Olivera, en el año 2007, toma ese programa, él era legislador de la ciudad, y toma ese programa y genera una ley que se llama Ley de Cobertura Porteña de Salud, que en el 2007 fue votado por unanimidad por toda la legislatura. Y lo fuimos desarrollando entre el año 2008 y 2015 y sigue actualmente. Decíamos que de 500.000 personas en la ciudad de Buenos Aires no tienen cobertura y el padrón actual está cerca, está en 450.000 beneficiarios con su médico de cabecera, su carnet, etcétera, etcétera. Esto tiene impacto, no nos vamos a meter ahora, pero tiene impacto en los índices sanitarios. Bueno, quiere decir que un primer punto para cualquier reforma de salud es la política de Estado. Un segundo punto es establecer o ingresar. Para tener mejores índices sanitarios, tiene que ingresar esos 15 o 16 millones de personas a un sistema de una cobertura donde pueda hacerse prevención. El otro factor que siempre discutimos es la fragmentación del sistema de salud. Y entonces decimos, ya desde el año 70 viene la idea del Seguro Nacional, de que haya una sola caja, una caja única y estatal, y yo quisiera ver si esto hoy lo pusiéramos a que opinara la gente mediante votación, si la gente decidiría hoy tener una caja única estatal para que maneje el financiamiento de la salud. Y yo tengo la idea de que no, porque ya tuvimos muchos años de experiencia, y fíjense, por ejemplo, el PAMI, que tiene una ventaja, que da una cobertura al paciente mayor, al jubilado, pero sin embargo se ha constituido en una gran caja con pérdida de calidad, muy burocratizada y muchos focos de corrupción. Entonces, ¿es ir hacia un seguro de salud con una única caja? Yo particularmente, mi opinión es que no, que el sistema fragmentado hoy con los nuevos instrumentos, con la modernidad, ese sistema fragmentado tiene un montón de recursos e innovaciones para poder hacerlo más equitativo y hacerlo con menos diferencias entre un sector y otro. Y digo, ¿por qué? Porque hoy es necesario, en primer lugar, definir el modelo de atención para todos los subsectores, tanto para los subsectores de las coberturas sociales, las prepagas, el PAMI, en donde tiene que haber un modelo de atención con fortalecimiento del primer nivel de atención, con medicina cerca de la gente y lo menos burocratizada posible, en donde también ingresa la cobertura universal de salud, que es pública, entonces ahí trabajan como vasos comunicantes, es decir, la gente que tiene prepaga obra social, PAMI, tiene retención del salario, pero cuando pierde su trabajo, tiene entonces la cobertura universal de salud, con lo cual
desligamos las coberturas con respecto al trabajo y a la retención del salario. El otro tema muy importante es la informatización del sistema de salud, que tiene que tener las mismas características que las transacciones bancarias. Cuando se logra que todos los sectores del sistema, todos los subsectores del sistema de salud estén dentro de una red de informatización, entonces las cajas dejan de ser cajas con dinero, sino que son flujos de dinero que se van utilizando y que van corriendo para ir financiando los distintos sistemas de salud. Y por supuesto, una superintendencia con el poder necesario para regular. 3 aspectos muy importantes que son el asesoramiento, la rectoría. Una es la Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud. La ley se envió al Senado desde el año 2016, todavía sigue en el Senado tratando de darle discusión, con distintas, para que no caiga su tiempo parlamentario, tuvo distintas modificaciones, pero aún no tenemos una ley de una agencia de evaluación de tecnología. Que esto es muy importante porque esa ley nos va a ayudar, para no entrar, que esto sería una charla especial, pero no solamente actúa en el control de costos, sino actúa en la calidad de la atención. El otro es el Instituto del Cáncer, que tiene una ley y está funcionando, y es un lineamiento de rectoría y consensos para el tratamiento de las enfermedades oncológicas, y es hoy el Instituto del Cáncer el que regula la distribución de las drogas del programa oncológico. Y el Instituto de Cardiología, como otra de las enfermedades prevalentes de mayor morbimortalidad, que está la ley desde el 2015 y aún no fue reglamentada. Se mandó en el 2016 esta reglamentación, pero todavía no está reglamentada, y sería un lugar muy importante donde las sociedades científicas podrían aportar también calidad y consensos para la atención. Entonces, digo, estos son un esbozo nada más de hacia dónde debemos ir con la reforma, y para mí una reforma es política de Estado, pero utilizar los instrumentos más modernos que hoy tenemos para tratar de darle equidad a todos los sectores y no necesariamente hacer un pozo común con todas las cajas, cosa que aunque se quisiera hacer, tardaríamos muchos años de discusión con los intereses sectoriales y sin ningún beneficio para la sociedad. Bueno, para finalizar y ver las preguntas y otras intervenciones, la conclusión de lo que nos pasó es que la cuarentena prolongada, incluyendo la población de bajo riesgo, tiene 3 inconvenientes. No evita los contagios ni la mortalidad, castiga a los ciudadanos y transgrede derechos, y destruye la economía y el tejido productivo, que es lo que nos ha sucedido hasta ahora, y como desafío, una política de Estado para iniciar consensos para la reforma del sistema de salud. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición para los comentarios. Bueno, habíamos quedado que el que quiera hacer una pregunta lo pida por el mensaje, lo chateé, y Arturo les abre el micrófono. Yo, usando el privilegio del moderador, tengo una pregunta que vos has cubierto todos los ángulos muy bien, pero ¿está cuantificado la diferencia, digamos, en perjuicio en haber militado la vacunación o haberla liberado, haberla dado en farmacias hasta en las esquinas de barrio? ¿Está cuantificado ese daño? Miren, yo creo que necesitamos una cuantificación para decir los números reales y hasta poderlo presentar en una intervención jurídica. Lo que no hay duda es que si nosotros hubiésemos tenido, fíjense que nosotros tuvimos 42.000 muertos hasta el día 31 de diciembre del 2020. Y todo el resto
60.000 y pico más. Lo tuvimos entonces entre enero, en el segundo periodo, en el segundo año de la pandemia. No hay duda de que si nosotros hubiésemos vacunado los meses de enero, febrero y marzo, hubiésemos llegado a el segundo pico mucho más bajo, con menos internación, que es lo que estamos viendo ahora, en donde entre los que ya tuvieron la enfermedad y los que están inmunizados, entonces han caído la severidad de la enfermedad, claramente. Hoy prácticamente no tenemos pacientes, el 87% de los pacientes internados, que son muy pocos hoy en la ciudad de Buenos Aires, están sin vacunas. No hay prácticamente pacientes internados con enfermedad severa vacunados. Entonces, esto evidentemente que hubiese disminuido. Creo que se puede llegar a hacer una metodología para saber bien el número. No sé, hay otras opiniones. Está Rubén Cano y Falasca que capaz que tienen información sobre números, pero sí se puede cuantificar y no hay duda que hubo un daño muy importante en haber, como dijiste vos, militado con las vacunas. Bueno, y el otro es las fallas en la prevención que hubo también. ¿Qué observás vos? Porque siempre se habló de los testeos preventivos, de las diferentes formas, y siempre se quedó en agua de borrajas. Por eso, la única información que nosotros teníamos clara a través de los medios, que era una situación anárquica, porque cada uno decía lo que quería, era quédense en casa. Pero en ningún momento hubo una estrategia, primero de explicarle a la gente para aumentar la responsabilidad individual, y segundo, el nivel de testeos que nosotros tuvimos en nuestro país fue bajísimo con respecto a lo que pudieron hacer otros países. Y eso fue muy importante porque no permitía separar en tiempo y forma a los positivos. Claro. Mira, Eduardo Pisani te pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad con las 2 dosis? Mira, es un tema que yo particularmente no lo sé. No sé si aún está en estudio, porque, digamos, acá hay no solamente la inmunidad que es el anticuerpo circulante, sino está lo que se llama la inmunidad celular, es decir, pueden caer los anticuerpos circulantes, pero después los linfocitos T, si se ponen en contacto con el virus, vuelven a producirlo. Yo no tengo esas cifras y tampoco sabemos si vamos a necesitar nuevas dosis porque el virus sigue mutando y si su comportamiento es similar al de la gripe, necesitaríamos una vacuna todos los años. No sé, Rubén, ¿qué opinás vos, Rubén Cano? Gracias por invitarme. La primera duda que tengo, Juan Carlos dice que está en La Plata y tiene ahí un puente que no lo conozco en La Plata. Es para darme dique. Es para darme dique. Bueno, quiero hacer un comentario. La pandemia tuvo dos claras etapas, el año 2020 y el año 2021. En el 2020 no había la herramienta de las vacunas. Por lo tanto, una estrategia era la del 2020 y otra distinta al 2021. En el 2020, al no haber vacunas, lo que se debe haber hecho, como decían esto, es testeos masivos para poder identificar quién estaba infectado. El virus, cuando uno toma 100 pacientes internados, va a ocurrir que un 30% son asintomáticos y nunca se enteraron, un 50% son oligosintomáticos, pueden llegar a tener una gripecita, como comentaron algunos, y el otro 20% va a tener un 15% que requiere atención, pero no delicada, y un 5% que requiere atención importante, de la cual en el 2020 la mitad fallecía, 2,5. Por eso se hablaba de una letalidad de 2,5.
En el 2020, sin la herramienta de la vacuna, la solución no era la cuarentena a todo el mundo, sino el testeo masivo para identificar a los asintomáticos, a los oligosintomáticos, aislarlos para que no sigan contagiando y atender a los que tenían sintomatología. Punto. En el 2021 existen las vacunas. Todavía no hay estudios prolongados para asegurar cuál es la inmunidad que genera. Además, no todas las vacunas generan la misma inmunidad. Y por otro lado, es mucho más simple hacer estudios periódicos de los anticuerpos de la vacuna y mucho más engorroso hacer el estudio de la inmunidad celular para ver cómo actúan los linfocitos T en el tiempo, la memoria celular. Todo hace presumir que irá cayendo en el tiempo y va a haber que hacer refuerzos. En Inglaterra están pensando en hacer todos los años una vacuna que sea contra la gripe y contra el COVID-19. El problema en nuestro país es que existiendo en el 2021 las vacunas, no se compraron ni se aplicaron como correspondía. Un pequeño comentario, Néstor. Yo estuve hace unos días en Uruguay. Los uruguayos están encantados con el gobierno argentino. Primero porque las vacunas de Pfizer que no se compraron, estos 13 millones que mencionó Néstor, las pudieron comprar ellos. Uruguay se equivocó cuando compró la Sinovac, que junto con la Sinopharm nuestra son las de peor eficacia, y entonces ahora tienen stock de vacuna Pfizer hasta el 2023. Hoy llamé a Uruguay para hablar con unos amigos que tienen 50 años, uno se dio la tercera dosis ayer y hoy se la está dando hoy. Voy a plantear dos escenarios. Hoy Uruguay tiene 95% de la población con una dosis, 75% de la población con dos dosis y 15% de la población con tres dosis. La Argentina tiene 65% con una dosis y 35% con dos dosis. Y La Matanza tiene 35% con una dosis y 15% con dos dosis. La pregunta es, cuando venga la variante Delta, ¿cómo va a influenciar en Uruguay y en La Matanza? Porque las herramientas existen. El otro motivo por el cual están encantados los uruguayos con el gobierno es porque han aumentado la exportación de carnes. Como consecuencia del cepo, han batido todos los récords de exportación de carne. Cuando no hace falta ser sanitarista, ni epidemiólogo, ni infectólogo, para ver que el ranking de eficacia de las vacunas es, en primer orden, la Moderna y la Pfizer, unos escalones más abajo, la AstraZeneca, la Sputnik, y la de Janssen, y mucho más abajo la de Sinovac y Sinopharm. Con este ranking, si alguno de nosotros tuviera que comprar vacuna, ¿cuál preferiría comprar? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Por otro lado, existía la posibilidad, no tanto con Moderna porque tenía el stock comprometido, pero sí de Pfizer. Este es el resultado que tenemos. Este cuadro comparativo de Uruguay con Argentina y con La Matanza es producto de que no se han comprado vacunas. Por eso hubo 42.000 muertos el primer año, 60.000 en el semestre del segundo año. Y si la curva está cayendo es porque hay un 35% de la población con dos dosis y detectados más o menos un 5% de la población, 5 millones de la población, pero con un testeo que no se realizó, así que es muy probable que ese número se multiplicarlo por 3 o por 4 de la cantidad de infectados que no conocemos. Claro. Entonces, que tengamos 20 millones que han tenido el COVID asintomático o asintomático, y tenemos por otro lado el 35% de la población con dos dosis. Por eso está alto, pero cuidado porque tenemos un 30-40% que aún no está vacunado. Eso expresa lo que dice Néstor, que la mayor cantidad de internaciones, no solo acá, lo mismo está pasando en Estados Unidos, en algunos estados que no son muy proclives a vacunarse, donde los internados son los no vacunados. Perdón, no quería usar tanto tiempo. Muchas gracias, doctor Cano, muy amable usted. Dos preguntas en una, Néstor. Dice, ¿cuál es el sentido por el cual el gobierno nacional no impulsa el testeo? Y después, ¿la vacuna Sinopharm requiere una tercera dosis de refuerzo? Bueno,
que no aumentaron los testeos es parte de todas las equivocaciones e improvisaciones que hizo este gobierno. Yo, con respecto a cómo trató la pandemia, yo no sé si es un problema fue un problema de dinero. No lo creo que sea un problema de dinero. Pero digo, vamos a ver lo de las vacunas. Hay en este momento, aún teniendo pocas vacunas, hay más vacunas que se podrían utilizar. Y ellos siguen utilizando el sistema de vacunatorio que armaron ellos, que armaron políticamente ellos, y no usan la gran mayoría de los vacunatorios de los municipios, que tienen muchísima experiencia los municipios en vacunar, porque todo el plan de vacunación pasa por los vacunatorios habituales de los municipios. Pero aun cuando hay una amenaza de que puede haber una variación del virus, habría hasta que pedir y sacar el ejército, que tiene mucha capacidad logística en todos los municipios del país y tiene recursos como para aportar en las vacunaciones. Si estamos en una sociedad de emergencia, hoy podríamos usar todos los recursos para estar vacunados. Así que si vos me decís, ¿por qué no se testeó más? La verdad que no tiene explicación. No creo que sea de ninguna manera un tema económico. Pero la verdad que estamos entre los países que menor se testeó. Y yo quiero hacer con respecto a esto, vieron que yo mostré esa curva de que la experiencia va siendo después. Ellos se mantuvieron desde el primer momento con la misma estrategia que pensaron y no escucharon nada, a pesar de que veían los fracasos. Y yo digo la importancia de crear un área de conocimiento multidisciplinaria, porque predominó el concepto nada más que infectológico. Entonces yo les digo, en una pandemia y en una epidemia, por supuesto que la infectología es imprescindible, pero no es suficiente para establecer una estrategia a largo plazo, porque ahí se pierden mucho de las cosas que vimos, que son el deterioro de la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, se ven los trastornos de la salud mental y se ven los trastornos de la economía. Y esto necesita entonces un análisis más multidisciplinario. Hay un gráfico que lo muestra muy bien, en donde hay una barra que va mostrando, de acuerdo a la medida que se va tomando, va mostrando cómo va disminuyendo el RO. ¿Se acuerdan ese dato infectológico que tiene que ver con mayor o menor contagio? Claro, pero cada vez que uno varía en esa raya, para bajar más el RO, tiene un costo al lado, un costo social al lado. Entonces, de pronto, para bajarlo de 1.8 a 1.7, el costo social era enorme. Y esto es lo que faltó en el análisis multidisciplinario todo el tiempo en la estrategia de la pandemia. Eduardo pregunta nuevamente, ¿la ivermectina como preventiva es eficaz? Como tratamiento entiendo que lo es, pero ¿por qué no se implementó masivamente? Sí, yo sobre ese tema no tengo experiencia. Sé que cuando uno se pone a leer trabajos de investigación, la mayoría de los trabajos de investigación dan efecto. Faltaría lo que se llama un análisis, un metaanálisis, que es cuando se vuelcan muchos estudios con una cantidad enorme de pacientes y se ve si la utilización es útil o no. Yo no tengo la verdad que no tengo esa información de por qué no se utilizó más la ivermectina, ¿no? como tratamiento preventivo. Yo no sé si alguien, Falasca o Rubén o Ignacio, tienen alguna información sobre eso. Yo no tengo por qué no se usó más, ¿no? También hay una pregunta complementaria a la anterior. ¿No testearon porque incrementaban la cantidad de contagio para ocultarlo? Es decir, ¿no testearon para ocultar el contagio?
Miren, en realidad estamos hablando con gente que está acostumbrado a no decir los datos, ¿no? Desde el tema del INDEC hasta la pobreza. Así que la verdad que puede ser... Miren, no se entiende por qué no testearon más. No se entiende. Eso había preguntado, Ignacio Sáenz había preguntado. Doctor Falasca. Sí, ya que Néstor muy gentilmente me invitó a decir algo. Con respecto, voy a empezar por el final, la ivermectina, en realidad, y eso Rubén Cano lo sabe quizás mejor que yo también, está para temas parasitarios, por un lado en animales y por otro lado en los humanos, pero sobre todo en la zona del África. Y en realidad se necesitan altas dosis, y las altas dosis son tóxicas a nivel hepático y, si no me equivoco, Néstor, a nivel cardiológico. Así Sí. que eso fue un tema que ha ido saliendo en las redes, ¿por qué no la ivermectina? ¿Por qué esto? ¿Por qué preventivo? Pero en mi opinión, de todo lo que he leído, no, además, no es una droga que haya sido aprobada por la FDA ni por la OMS, independientemente que la OMS ha tenido bastantes altos y bajos en todo eso, pero eso con respecto a la ivermectina. Con respecto a los testeos y el resto, y ya lo dijo Néstor también, todo lo que se ha hecho desde el punto de vista epidemiológico, desde el inicio hasta hoy, ha sido todo a contramano de la realidad. Eso es indiscutible. No podemos decir que han cambiado en nada, no, siguen haciendo las cosas peor, porque esa es la realidad. De un día para el otro nos enteramos que todos los chicos pueden ir al colegio, de un día para el otro nos enteramos que, bueno, ahora sí, vamos a ir a votar el domingo, de un día para el otro los partidos de fútbol tienen el 30% de venir, de un día para el otro, pero desde el punto de vista epidemiológico, ¿alguna razón diferente a la que se podría haber tomado en junio del 2020? Yo creo que no. Y por otro lado, algo que sí creo que debemos considerar con respecto a la parte inmunitaria de las vacunas, de todos los trabajos que yo leí internacionales, la inmunidad está entre 3 a 6 meses. Los anticuerpos bajan después, por eso se está hablando de una tercera dosis de vacuna, aunque en algún momento también la OMS y la misma CDC de Estados Unidos ha dicho que esperaran un poco, que estaban por ver, porque lógicamente, como todo virus se muta, pero lo que no tenemos que dejar de considerar es la inmunidad natural. La inmunidad natural que se habló al principio de esta pandemia, la inmunidad comunitaria, o herd immunity que se llama en inglés, esa es el contagio de uno a otro, como decía Rubén hace un rato, esos oligosintomáticos o asintomáticos que contagian al de al lado, y sobre todo hay que tener en consideración la habilidad de la persona y la carga viral del contagiante. Eso juega en un equilibrio muy importante. Y con el tiempo, cuando empiezan a disminuir los susceptibles, empieza a disminuir la curva de contagios. Y por ello hoy tenemos probablemente los internados que hay, no solo porque no están vacunados, sino, como dijo Néstor también cuando habló de sindemia, porque en ellos hay asociados comorbilidades. Así que, y desde el punto de vista, en un momento Néstor me preguntó si Rubén o yo teníamos alguna información diferente en cuanto a números. Realmente información fehaciente creo que no podemos sacar de ningún lado. Esa es la realidad. No hay datos desagregados, no hay absolutamente nada de eso, y el dato que dio Rubén Cano de la Matanza es absolutamente claro de ver cuál es nuestra realidad. Los políticos que nos gobiernan hoy no la quieren ver. Eso es todo por mi parte. Bueno, gracias, doctor Falasca. Ahora preguntan, algo ligado a esto, dice Alejandra González. ¿No resultan creíbles los números de la baja sustancial de infectados y muertos? ¿Es posible que estén ocultando información para que se lleven a cabo las elecciones? Néstor. Sí, también me es difícil decir, porque en realidad ni cuando estaba muy alto era real,
ni ahora que está muy bajo, no sé si también es real, porque primero, no hay, cuando se habla de mortalidad diaria, cuando las cosas van muy bien, tiene un atraso de 15 días la inclusión de pacientes. Y en muchos momentos hubo atrasos de meses para incluir pacientes. Quiere decir que nunca tuvimos cifras confiables para hacer el seguimiento. Nunca lo tuvimos. Nosotros creemos que una disminución claramente hay porque han disminuido las camas de internación. Entonces, digo, si nosotros que habíamos llegado a ocupación de camas del 80%, si después bajamos al 50% y ahora en la ciudad de Buenos Aires, cuya cifra sí es confiable en la ciudad porque es diaria, estamos en el 14% en la ciudad, en el sector público, evidentemente ha bajado la internación y ha bajado la mortalidad, porque si no, ¿dónde están esos pacientes graves? Así que yo creo que sí. Si me dicen si los números son así, no lo sé, pero lo que sí podemos ver es que hay claramente una baja del paciente grave y del internado. Claro, y después viene dos preguntas que están ligadas. Una que quedó pendiente si era necesaria una aplicación de tercera dosis de Sinopharm. Y después pregunta Alejandra González, ¿cuál será el destino de la tercera dosis en los ciudadanos que por falta del Sputnik 2 tuvieron que combinar con la Moderna? Hay estudios, dice, que indican cuál o cuáles podrían ser las marcas adecuadas. No sé, Rubén, si vos tenés información más precisa de eso. Bueno, en la Argentina el único estudio que se hizo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es exitoso dar como segunda dosis la Sputnik, perdón, la Pfizer o la Moderna, que son equivalentes, y esto también se ha dado en el resto del mundo, menos con la Sputnik porque no está muy diseminada. Es más, voy a ser autorreferencial. Yo tengo 2 dosis de Sputnik y tengo una hija que vive en Inglaterra y no puedo viajar a Inglaterra con las 2 dosis de Sputnik porque no me la aceptan. Entonces estoy pensando de darme 2 dosis agregadas de Pfizer en algún momento. Quería hacer un pequeño comentario. Bueno, respecto a la ivermectina, para complementar lo de Carlos Falasca, no está aprobada la ivermectina. Acá se hicieron estudios que tampoco están aprobados por el ANMAT, y lo que en algún momento generó alguna motivación es porque la ivermectina se utiliza, sobre todo en África, para una patología que se llama oncocercosis, que es una larvita que pone una mosca que gira por el organismo y se ubica en la retina, produciendo ceguera. Entonces, como es endémico del África, se lo da en África. En África hay poco COVID. Y lo que no se sabe es si hay poco COVID, porque hay pocos mayores de 65 años, si hay poco registro, o si es gracias a la ivermectina. La verdad, no hay datos concretos. Quiero hacer un comentario, sobre todo para los no médicos. En medicina existe lo que se llama el empecinamiento terapéutico. Si yo tengo un paciente con un cuadro infeccioso y le doy un antibiótico y no mejora, lo recomendable sería cambiar de antibiótico, no duplicar la dosis del antibiótico que no funciona. Esto de duplicar la dosis de un antibiótico que no funciona se llama empecinamiento terapéutico. El gobierno no ha hecho autocrítica de las cosas que hicieron mal y siguieron con este empecinamiento terapéutico. Mientras que Inglaterra hacía 1.200.000 test diarios y nosotros proporcionalmente deberíamos haber hecho 800.000, en el mejor de los casos sean 100 o 120.000. Esto significa que la población está subdiagnosticada. Por eso es probable que la curva esté bajando a pesar de tener el 35% de la población vacunada, porque debe haber otro, como dijimos, un 15 o un 20% más que ya padeció la enfermedad. Bueno, Néstor, ¿alguna reflexión final? Sí, la reflexión es que no hay duda de que hemos pasado esto
que lamentablemente en la sociedad el tema de salud siempre está en las encuestas que lee la política, siempre está abajo, están primero, está el número 10, 12, los temas de salud, porque siempre hay otros temas, la inflación, la seguridad, la pobreza. No sé si esta pandemia va a sensibilizar a la sociedad, pero no hay duda que necesitamos una reforma del sistema de salud, y esa reforma del sistema de salud solo va a surgir si se logran consensos y políticas de Estado. Vuelvo a repetir, si el tema es tratar de romper la fragmentación con una caja única estatal, para mi manera de pensar, vamos para peor. Hoy hay instrumentos que pueden provocar claramente la interacción y el que los distintos sectores de los subsectores de salud actúen coordinadamente, con mejor equidad, etcétera. Pero la verdad que también siento que estamos en una situación política muy difícil, porque yo solo leí un documento que venía del Instituto Patria, y le puedo decir con nombre y apellido, venía de un grupo que dirige Kreplak, de la provincia de Buenos Aires, en donde uno lee ese documento y la verdad, parece un panfleto de los 70. Entonces, si la discusión se tiene que dar en ese nivel, yo la verdad que soy poco optimista para lograr una política de Estado. Por eso me parece que primero va a tener que haber un aprendizaje político de quién gana y hacia dónde se dirige la sociedad, porque de esta manera me parece muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Está muy ideologizado, eso se ve en la provincia de Buenos Aires. Ustedes no saben el desastre que está pasando en IOMA, cuyo presidente es un muchacho médico con mucha experiencia y formación en Cuba, y la realidad es que es un desastre. La gente de IOMA se está quedando sin prestaciones. Y además están utilizando, muchas veces toman una clínica, le mandan mucho trabajo, después no le pagan, esa clínica queda tambaleando y hay un ofrecimiento de IOMA para quedarse con la clínica. Es decir, parece como quisieran hacer una estatización a través de IOMA en ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es nada más esa reflexión. Entró una última pregunta. Siempre había un viejo dicho que en la cola está el veneno, ¿no? La vacuna Sputnik del laboratorio Richmond, ¿será la tercera dosis o es parte de la mitología sanitaria de este gobierno? Sí, no, yo la verdad que, mire, yo creo que las vacunas que se terminan produciendo son buenas, inclusive la Sputnik es una buena vacuna y nosotros lo pudimos comprobar acá, ¿no? Hay mucho tironeo comercial, geopolítico, etcétera, etcétera, y Richmond no es la primera vez que hacen vacunas. Por ejemplo, cuando tuvimos una serie de la hepatitis B, que hicieron ellos, se hizo en Richmond y las vacunas eran buenas. Así que yo creo que sí, que la producción de la vacuna en Argentina es buena y que probablemente más adelante tengamos también otras vacunas. Bueno, le agradecemos a los concurrentes por sus preguntas, a los doctores Cano y Falasca con el aporte que han hecho. Y bueno, Néstor, el agradecimiento siempre por la claridad que has tenido, porque has cubierto, con los gráficos, nos has cubierto muchos aspectos que a veces con la sola oralidad no alcanzan. Así que muchas gracias a todos y a los profesionales que te ayudaron también, han estado muy bien. Muy buenas tardes, gracias en nombre del Observatorio y de la UNSA.